Hay imágenes que, no sé, se te quedan grabadas, ¿verdad? Y que cuentan una historia, una que te deja pensando, con más preguntas que respuestas. Pues hoy vamos a clavarnos en una de esas historias. Imagínense la escena. Estamos en la Antártida. Vemos a miles de pingüinos, todos en fila, marchando juntos hacia el mar para comer. Es puro instinto, lo que han hecho por siempre. Pero de repente uno se detiene, se da la vuelta y empieza a caminar justo en la dirección contraria. Y la gente que lo filmó, los documentalistas, lo dijeron con una seguridad que hasta te da escalofríos. O sea, este no era un pingüino que se perdió ya. No, no, no. Su decisión fue a propósito. Un acto final y, la verdad, un misterio total. Y claro, ahí quedó la pregunta flotando, ¿no? La pregunta que el documental nos dejó a todos. Una de esas que la ciencia vio, pero que nomás no pudo contestar. ¿Qué pudo haber llevado a este animalito a ir en contra de todo de su propia naturaleza, de una forma tan radical? Ok, entonces, para tratar de entender qué tan profundo es este misterio, vamos a ver primero los hechos, ¿no? Lo que sí sabemos, lo que la ciencia alcanzó a registrar de este suceso pero tan extraño. A ver, pensemos un poquito en lo que esto significa. Es romper por completo con el instinto más básico, el de sobrevivir, romper con lo que hace toda su colonia. Mientras todos los demás van hacia la vida, o sea, hacia el mar donde está la comida, este pingüino camina derechito a una muerte casi segura, en medio de la nada, en el desierto de hielo. Y bueno, que quede claro, no fue un viajecito corto, tampoco fue un error de un ratito. No, la terquedad, la persistencia de este pingüino es justo lo que hace que esta historia sea tan desconcertante y fascinante al mismo tiempo. 70 kilómetros. Esa es la distancia que lo separaba de las montañas a las que iba. Pónganse a pensar, un viaje imposible para un pingüino. Por un terreno brutal, sin nada de comida, sin dónde protegerse. Una marcha con un destino claro, ese horizonte blanco. Pero aquí viene lo más increíble. Uno de los científicos que estaba ahí, un tal Dr. Enley, dijo algo clave. Dijo, incluso si lo capturáramos y lo lleváramos de vuelta a la colonia, inmediatamente se daría la vuelta y regresaría hacia las montañas. Vaya, o sea, con esto queda descartado que estaba perdido o desorientado. Nada de eso. Tenía una determinación, en serio, inquebrantable. Un propósito que era más fuerte que cualquier cosa. Y bueno, hasta aquí llegó la ciencia. Se documentó todo, sí, se midió la distancia, se observó qué hacía el pingüino. Pero el por qué, la razón detrás de todo esto, eso se quedó como un misterio total. Pero ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Sobre todo con los misterios. Nunca se quedan sin respuesta por mucho tiempo. Y si la ciencia no te da una, pues la gente encuentra otra. Y aquí es donde la historia da un giro súper inesperado, gracias a Internet. De repente, empezó a circular un texto anónimo en español. Y este texto proponía una explicación totalmente diferente. No biológica, sino espiritual. Para el autor de este texto, no se trataba de un animal confundido, para nada. Se trataba de un símbolo muy profundo de fe y de propósito. A ver, vamos a meternos un poco más en cómo esta interpretación le dio la vuelta por completo al significado del viaje de este pingüino. Para entenderle bien, hay que tener clara una palabra: alegoría. ¿Qué es? Pues es una historia que parece una cosa, pero que en realidad tiene un significado oculto, casi siempre moral o espiritual. Y de pronto, la caminata del pingüino ya no era solo un pingüino caminando, se convirtió en una lección sobre la vida espiritual. Este texto que se hizo viral lo divide como en 4 pasos espirituales. El primero, dejar a la multitud. O sea, dejar de vivir preocupado por lo que piensan los demás, por el qué dirán. El segundo paso es atender el llamado. Escuchar esa vocecita, ese susurro profundo, que según el texto solo Dios puede poner en el corazón. Tercero, enfrentar la locura. Porque claro, seguir ese llamado casi siempre le va a parecer una locura al resto del mundo. Y el cuarto, que es el más importante, la idea de que el pingüino no va solo, va caminando con su creador. Y hay una frase en particular de ese texto que lo resume todo. Perfecto. Dice, seguir a Jesús se siente exactamente así: caminar en dirección contraria a todo lo que el mundo considera lógico o exitoso. ¡Qué fuerte! De repente, la caminata de este pingüino se vuelve la metáfora perfecta de lo que es el camino de la fe, ¿no? Un viaje contra la corriente, que casi nadie entiende, pero que nace de una convicción muy profunda. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final? Pues no con una, sino con 2 historias que viven juntas, que nacieron del mismo evento increíble.
A ver, por un lado tenemos la visión científica, un misterio de la naturaleza, fascinante, sí, pero al final una anomalía sin explicación. Y por el otro lado tenemos la visión de Internet, una metáfora espiritual súper conmovedora sobre la fe, sobre tener un propósito y sobre el valor que se necesita para seguir un camino propio, aunque nadie más lo entienda. Es la misma imagen, la misma escena. Pero puede ser un acto de locura biológica o el acto de fe más grande que te puedas imaginar. La historia de este pingüino solitario nos enseña algo bien importante, que a veces el significado de las cosas no está en lo que pasa, sino en la historia que nosotros contamos sobre eso que pasó. Y bueno, para cerrar, queda una pregunta en el aire. La historia de este pingüino, viéndola como un hecho real o como una metáfora, nos obliga a pensar en nuestros propios caminos, ¿no? Nos hace preguntarnos qué montañas nos están llamando a cada uno en el horizonte, y sobre todo, si tendríamos el valor de empezar a caminar hacia ellas, incluso si nos tocara hacerlo completamente solos.